¿cómo nos encontrará? Dice la palabra, ¿verdad? Esa es la respuesta que debemos de tener. Si alguien nos levanta a las 3 de la madrugada y nos pregunta, ¿está tu vida reconciliada con el Señor? Esa es la respuesta que tenemos que tener, ¿verdad? Sí, quiero tener mi vida reconciliada con el Señor. Compartía a los hermanos que, bueno, allá pueden ir saliendo los niños. Disculpe que me haya distraído. Nosotros vamos poniendo nuestros aparatos electrónicos en silencio. Compartía a los hermanos que hay un señor que parquea una de las camionetas aquí en el parqueo. Es una camioneta para recoger escombros. Y le pedía a los hermanos en el grupo, los miércoles, los viernes, no me acuerdo ahora, que oraran por mí porque quería compartirle el evangelio a él. Varias veces hemos tenido conversaciones, pero un día decidí no conversar más acerca del tema porque él me dijo, ya no me menciones más tu fe. Pero llegó un día hace poco que sufrió un ataque al corazón y se acordó, y la vez que regresó me dijo, tú tenías razón, voy a venir a la iglesia. Y fue lo primero que yo le dije, no voy a decir el nombre, hay que estar preparado, hay que estar reconciliado con el Señor. Eso es lo que más importa, porque ahora él dice que el corazón le funciona un 40%, o sea, muy poco. Si el Señor no interviene en su vida, no va a haber un milagro, ¿no? Un milagro. Hay que estar reconciliado con el Señor. Ya 2 veces me ha dicho que va a venir a la iglesia, no ha venido, pero bueno, esperamos que la semilla ya está plantada en su corazón, ¿verdad? Son momentos así, amén. Gloria a Dios, que nos recuerdan de la urgencia, ¿verdad? De la eternidad, que un momento así como de tormenta, como que viene a la mente y nos dice, oh, es verdad, en cualquier momento. Porque imagínense, ahora, no sé si usted se da cuenta, estaba hablando el famoso Elon Musk, hablando de crear un chip para ponerle a las personas en la cabeza, para que así cuando usted piense algo, pueda prender el televisor con el control de su mente o apagarlo. ¡Wow! Ya me está haciendo como cuestionar mi posición teológica en cuanto a la escatología. Entonces hay que tener esas cosas en mente, ¿verdad? Que el Señor sabe y parece que regresará pronto. Así que nosotros los que nos quedamos acá vamos a poner los celulares en silencio. Si no lo ha hecho, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 124. Una cosa que me recuerda también esto es que siempre aprovechar, ¿verdad?, las oportunidades que tengamos para hablarle a una persona de Cristo. Quizás no necesariamente invitarlo a la iglesia, porque no todo el mundo primero a la iglesia, porque tiene muchos motivos para no querer venir, muchas excusas que, ¿verdad?, hoy yo ponía. Pero a veces si usted le habla de Cristo en ese momento de dolor, ese momento de tristeza, puede haber una puerta que se le abra. Nosotros vamos a estar en el Salmo 124 en esta mañana, en la página 579. Si usted quiere ir buscando la Biblia, es la 579 si es la versión 2022. Si no es la versión 2022, tiene que ser entre la 568, 70, más o menos va a estar el Salmo 24. Este año hemos comenzado una nueva serie que hemos titulado Empoderados por la presencia de Jesús. Y el lema, ahí se lo pongo en la pantalla, lo pueden ver en la pantalla, por el poder, experimentando el poder de Jesús. Y a manera de resumen, si no estuvo con nosotros la semana pasada o no ha estado con nosotros hace unas cuantas semanas, todo el lema del año es que la palabra de Dios hace la obra. The word of God does the work. Este es el lema que va como empujando la motivación detrás de esta serie, que es la palabra de Dios, es la que hace la obra transformadora en el ser humano. No hay otra palabra, no hay otro consejo, no hay otra filosofía. Es la palabra, el buen mensaje, las buenas noticias del Evangelio es la que hace la obra transformadora. Ese es el lema. Y la semana pasada
le dimos inicio oficial a esta serie. Si usted se acuerda, lo pudo ver en YouTube. Si no, se lo recomiendo. Estuvimos estudiando el capítulo 15 del Evangelio de Juan. ¿Se acuerdan los que estuvieron aquí? El Evangelio de Juan, que nos dice que Jesús hace varias declaraciones, y una de esas declaraciones, que es la última, como el resumen, la encontramos en el capítulo 15 de Juan, donde Juan dice que Jesús se declara o se identifica a él mismo como la vid verdadera, y que nosotros somos, ¿qué? Las ramas. ¿Qué viene siendo eso? Es como el resumen de todo lo que Jesús ha venido diciendo en cuanto a esas declaraciones. All those declarations se pueden resumir en esa última, que es la vid. Él había dicho en el Evangelio de Juan que Él es el pan de vida que ha descendido del cielo, que Él es el buen pastor, que Él es la vida, Él es el camino hacia Dios, Él es la resurrección, Él es la vid verdadera. Y si nos podemos conectar, y si nos conectamos a Él, podemos experimentar todas estas cosas pueden ser una realidad para los que se conectan a Él como sus ramas. Y si usted quiere buscarlo ahí, no lo tiene que buscar, pero Juan 15:5 es como el versículo que nos da todo el análisis. It gives us the analysis de todo lo que Él está hablando. Y dice que yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en Él, dará mucho fruto. Si permanecemos, if we remain in Him, si permanecemos en Él, vamos a dar mucho fruto. Pero dice, separados de mí, no pueden hacer nada. Pero nada no, porque a veces puede uno tomar ese versículo como lo hacía yo cuando era adolescente, que vivía en rebeldía con Dios. Y si quiere testimonio de eso, pregúntele a mis padres. Pero cuando yo quería lograr algo, usaba ese pasaje para decir, Señor, ayúdame a hacer estas cosas porque apartado de ti no puedo hacer nada. Pero en mi corazón yo odiaba a Dios porque mi vida lo demostraba. O sea, vivía en rebeldía con Dios. Pero cuando quería algo de Dios, utilizaba un pasaje que me ayudara, como este. Decía, pero el pasaje no se refiere a esas cosas. Dice, separado de mí no puedes hacer nada que tenga consecuencias eternas. Separado de Él no puedes hacer nada de esas cosas. Y entonces, haciendo referencia al Evangelio de Juan, para poder entender a qué se refiere la vid, que nosotros somos las ramas, es como lo que nos dice Juan en el capítulo 3, versículo del 3 al 5, que es que para poder estar conectado a la vid hay que nacer de nuevo. Para poder estar conectados a la vid tenemos que tener un nacimiento espiritual. Amén. Porque normalmente la Biblia habla de 3 muertes diferentes. Está la muerte espiritual, que nadie se escapa de esa. Todos hemos experimentado por el pecado que entró al mundo. Esa es la consecuencia de que Adán y Eva pecaron. Por lo tanto, entró la muerte al mundo. Pero no fue una muerte física porque ellos no murieron, pero sí una muerte espiritual, que todos estamos desconectados de Dios. We are all separated from God. Por lo tanto, necesitamos nacer espiritualmente. Tener un nacimiento espiritual para que podamos evitar la segunda muerte que habla Apocalipsis 20:21, que es la muerte eterna, la segunda muerte. Mi deseo y mi anhelo es que ninguno de nosotros tengamos que experimentar esa muerte. That we don't experience that death. Porque si experimentamos un nuevo nacimiento, entonces vamos a estar conectados. Pero también dijimos la semana pasada que así como que tiende a adherirse a las cosas equivocadas o crecer en las direcciones equivocadas, la poda no es castigo, sino que es preparación para dar más fruto. Por eso dice que tiene que podarnos para que demos más frutos. Por eso la poda no es castigo, sino que es preparación para poder dar más fruto. Porque es una garantía, hermanos, iglesia. It's a guarantee. Si usted está conectado a la vid, usted va a dar fruto. No hay opción. There's not an alternative. There's not a choice. No hay cristianos que no dan frutos y cristianos que dan frutos. No existe. El que está conectado a la vid
si usted sigue la metáfora a su conclusión lógica, tenemos que dar fruto, no hay opción. Y cuando damos fruto, hay más poda, hay más preparación para dar más fruto. No hay opción. Para poder experimentar una vida transformada, entonces tenemos que estar conectados a la vid. We need to be connected to the vine. Y así como la vid no puede nutrirse por sí sola, sino que depende de su alimentación, de una fuente externa. Ustedes saben, ¿verdad? La vid, the vine, no se puede alimentar por sí sola, ella depende de una fuente externa. Así también nosotros, que somos las ramas, no podemos alimentarnos nosotros mismos, sino que tenemos que depender de una fuente externa que es la vid, que es Jesús y es el Evangelio. Pero no es algo que hacemos como una vez a la semana, una vez al mes, una vez cada 2 meses. No, dice el pasaje que habitamos en Él y su palabra habite en nosotros. No somos cristianos de gasolinera, ¿verdad? Que vienen y se echan la gasolina de vez en cuando la necesitan. No, ese no es el deseo que Dios tiene para nosotros. Es que todos los días permanezcamos en la vid y que su palabra permanezca en nosotros para que podamos comenzar a amar lo que Dios ama, para que nuestro querer sea transformado, para que comencemos a amar las cosas que Dios ama, y cuando comenzamos a amar las cosas que Dios ama y menos amamos las cosas que Dios no ama, entonces vamos a poder dar fruto y nuestro Padre va a ser glorificado. Amén. Gloria a Dios. Esta mañana entonces vamos a hablar de una disciplina que nos va a ayudar en este año a ir desarrollando diferentes disciplinas para que podamos entonces permanecer en la vid, permanecer conectados en la vid. Y una de las disciplinas que para nosotros aquí en la iglesia Sunlight Miami, que es esencial, es predicarnos el Evangelio. Para las personas que están cultivando una relación con Dios a través de Jesús, y si usted no está ahí todavía, está experimentando, está cuestionando, está bien, no se sienta mal. Pero para todos nosotros que sí queremos cultivar nuestra relación con Jesús, esta disciplina es súper esencial y es predicarnos el Evangelio. Usted ha estado por aquí ya un tiempo en la iglesia Sunlight y sabe que eso es esencial para nosotros. Lo hablamos cada domingo de aquí del púlpito, es predicarnos el Evangelio. Y no son buenos consejos, aunque los buenos consejos son importantes y nos ayudan, pero no solamente queremos o necesitamos buenos consejos, necesitamos buenas noticias. Así que vamos a abrir Biblias, a ver qué tiene que ver este salmo, el Salmo 124, con esa disciplina de predicarnos el Evangelio. Porque mi anhelo, mi deseo para nosotros como iglesia, no es que lo sepamos el Evangelio como un ejercicio académico, ¿verdad? Que no solo lo sepamos repetirlo, pero que eso impacte nuestra vida, las implicaciones de ese mensaje de buena noticia, de poder vivir a la luz como resultado de las implicaciones de esas buenas noticias para nuestra vida como seguidores de Jesús. Que seamos tan impactados, ese es mi sueño para la iglesia este año, que podamos ser tan impactados por el Evangelio, que nuestras vidas sean tan impactadas que cambien, transformen los deseos más profundos de nuestros corazones. Y solo entonces yo sé que vamos a poder experimentar un cambio profundo. Como lo ha dicho un autor de un libro, le he recomendado a los líderes y a las personas que están en preparación para ser líderes en nuestra iglesia, que cuando el Evangelio comience a impactar nuestras vidas de verdad. Déjeme ponerle ahí arriba porque está parafraseado lo que dice el autor. Es que podamos experimentar una vida transformada, pero a diferencia de ser transformados, ¿cuál es la diferencia de eso? Es un cambio superficial. Yo no quiero que nos quedemos como seguidores de Jesús solamente experimentando un cambio superficial. Ahora, ¿qué significa un cambio superficial? Miren lo que dice la definición. Un cambio superficial
se produce cuando consciente o inconscientemente cambio mi comportamiento, pero solamente por amor a mí mismo. Es decir, cambian mis acciones externas, pero no cambian los deseos más profundos de mi corazón. Eso es un cambio superficial. Eso no es lo que queremos. Eso no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Que cambiemos solamente por un beneficio propio. Ya sea por temor o porque yo quiero que Dios me bendiga más. No, porque al final lo estamos haciendo es por nosotros. Es un cambio egoísta. Pero lo que queremos es una conversión genuina. Mire lo que dice la definición. ¿Quién ha experimentado una conversión genuina? No me lo muevan atrás, yo lo muevo porque si no se descontrola. Ahí está. Un seguidor de Jesús que reconoce la profundidad de su propio pecado, que también reconoce la increíble bondad de Cristo, que lo ama y perdona a pesar de nosotros. Para él, esta verdad, o sea, el evangelio, no es una mera creencia, sino que es una realidad que lo cautiva y que poco a poco lo transforma. Eso es lo que queremos experimentar. Ese es mi sueño, ese es mi anhelo para la iglesia en este año. Por eso es tan importante esa disciplina de predicarnos el evangelio. Vamos a orar y después vamos a leer junto el Salmo 124. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos has dado para poder juntos adorarte, exaltarte, oh Dios. Oh Señor, ilumina tu palabra a través de tu espíritu en estos momentos, Señor, que no sea mi persona aquí hablando, sino que seas tú hablándonos a nosotros a través de tu palabra. Padre, desata dentro de nuestros corazones si hay alguien entre nosotros que vive en estos momentos en rebeldía en contra de ti, mi Dios. Padre, regálale un corazón de carne. Dale un nuevo nacimiento como hemos estudiado. Queremos, Señor, habitar en ti. Queremos nutrirnos, así como del alimento que es tu palabra, que es el evangelio. De tu palabra, Señor, nútrenos, Padre Santo, porque sabemos que apartados de ti, de verdad, nada podemos hacer. Señor, aunque en este mundo podremos lograr cosas en nuestros esfuerzos, con capacidades, con trabajo fuerte, pero nada de importancia eterna, ninguna transformación profunda, ni real, ni genuina va a suceder en nuestras vidas apartados de ti. Señor, ayúdanos a creer eso en esta mañana y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si usted puede y tiene la capacidad, póngase de pie, hermano. Y vamos a leer el Salmo 124. Dice, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo repita ahora Israel, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando hubo gente que se levantó contra nosotros, nos habrían tragado vivos al encenderse su furor contra nosotros. Nos habrían inundado las aguas, el torrente que nos habría arrastrado. Nos habrían arrastrado las aguas turbulentas. Bendito sea el Señor, que no dejó que nos despedazaran con sus dientes. Como las aves, hemos escapado de la trampa del cazador. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Esto es palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, si ustedes se sienten un poco cansados, con sueño, toma un poquito de café, porque aquí arriba puedo ver cuando se me ponen un poco cansados. Así que aproveche este tiempo para que permanezca atento a lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Para nosotros aquí en la iglesia Sunlight Miami, si usted ha asistido o es parte de un discipulado, usted ha sido expuesto a lo que es el evangelio. O si ha pasado o participado en una de las clases de membresía, personas que quieren bautizarse, usted ha sido expuesto al evangelio. Nosotros aquí en la iglesia Sunlight Miami, cuando articulamos las buenas noticias, el evangelio, lo dividimos en 3 conceptos. No porque sea la mejor manera de hacerlo, no porque es la única manera, sino porque así le podemos ayudar a las personas
a aprender entonces a predicarse el evangelio. Es más, les recomiendo que se lleven uno de estos panfletos. Porque si alguien le pregunta, tú que vas a esa iglesia, ¿qué cree esa iglesia? Aquí está exactamente lo que nosotros creemos. El evangelio en 3 conceptos rapiditos: pecado, salvación y servicio. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que todo ser humano ha pecado, ¿verdad? Estamos destituidos de su gloria. En pensamiento, en palabra y en obra hemos quebrantado la ley de Dios. Todo ser humano, eso nadie se escapa. Eso no hay alguien que es mejor que otro, no, todos hemos quebrantado la ley de Dios. Es lo que nos enseña la palabra, que fuimos creados buenos y a su imagen, pero repetidamente hemos quebrantado la ley de Dios. Por lo tanto, ¿qué hace eso en mi corazón? Me hace enemigo de Dios. Es más, la palabra dice que el ser humano odia a Dios y odia a su prójimo. Eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque si Dios es justo y es santo, Él no puede entonces solamente abrazarnos así y dejar eso a un lado, ¿verdad? No puede. Por eso es que entra el castigo a la humanidad, que es una separación eterna de Dios. Es la muerte física. Eso es para todo el mundo, ¿verdad? Eso está claro. Por eso es que nunca nuestras buenas obras van a ser lo suficiente para yo hacerme aceptable delante de Dios. Nunca. No importa cuánto yo intente. It doesn't matter how much I try. No importa cuántas buenas cosas yo trate de hacer. Nunca va a ser suficiente. Porque todos mis trapos son trapos de inmundicia. Mis buenas obras, dice el profeta. Pero esa es la mala noticia, ¿verdad? Pero la buena, hay que introducirla también. Si las personas no saben la mala noticia, no van a anhelar la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que nos dice el segundo concepto. La salvación, que Dios es amoroso, misericordioso. Y en su amor y su misericordia ha ofrecido un sustituto. Alguien que tomara nuestro lugar, que en la cruz Dios pone mis pecados pasados, presentes y futuros. Pero no solamente mis pecados, pero Él me acredita, me da su perfecta justicia, su perfecta obediencia. Resucita entre los muertos, nos garantiza una gloriosa resurrección para nosotros. Garantiza de que ahora podemos ser aceptados delante de la presencia de Dios. Para aquellos que en arrepentimiento y fe reciben ese mensaje. ¿Cuál es el servicio? El servicio es que, bueno, ahora en agradecimiento a eso, a través del Espíritu, una conversión genuina, ahora yo comienzo a hacer buenas obras, pero no para que Él me acepte, sino porque ya soy aceptado por Él. Y a través de esas buenas obras, eso confirma y afirma mi fe, porque veo que esa transformación no la pude lograr yo, sino que la ha logrado Dios a través de su Espíritu, y para que otras personas también puedan ver y puedan querer conocer a ese Dios. Pecado, salvación y servicio. Así que si alguien le pregunta a las 3 de la mañana y usted está dormido, pero le pregunta, ¿qué es el mensaje del cristianismo? Usted puede levantarle y decirle, pecado, salvación y servicio. Horrible sería que usted le diga, no sé qué es el cristianismo, no sé qué enseña. Ahora, ¿qué tiene que ver todo con eso, este pasaje? Imagínese cómo afectaría a nosotros predicarme eso todos los días. Estaba buscando el control, pensé que estaba allá. ¿Cómo afectaría mi vida el poder predicarme eso todos los días? ¿A usted no le ha pasado que usted se levanta? A mí me pasa en la casa a veces con Jasmine, que está cantando una canción, ¿verdad? Y después pasa 1 hora, pasa 2 horas y yo empiezo a cantar esa canción. Me empiezo a repetir esa misma canción. Usted va en el carro, escucha una canción y usted empieza ¿a qué? A repetir esa canción. O como están haciendo estos personajes aquí en el ejército. Una de las razones por las cuales ellos entrenan y van cantando mientras van entrenando es porque se les graba en la mente, ya sea algún tipo de estrategia o algo que ellos repiten, se les va quedando en la mente. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el Salmo? Bueno, este Salmo es uno de 15 salmos conocidos como Salmos de
peregrinación. Si es más, si usted tiene una Biblia, es más probable que en el subtítulo del pasaje diga Cánticos de Peregrinos de David. O sea que este salmo se suponía que era un cántico que cantaban los peregrinos. ¿Qué era un peregrino? ¿Por qué eran peregrinos? Porque no importara dónde estuviera el pueblo de Dios, después del exilio babilónico, que todo el pueblo fue exiliado, no importaba dónde estuvieran, habían 3 días al año que todo hijo o miembro del pueblo del pacto tenía que regresar a Jerusalén, a ir a la Tierra Santa para poder adorar a Dios. Y este salmo era uno de esos 15 salmos que tenía que cantar el pueblo, repetírselo y repetírselo y repetírselo. Me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque esta semana los que están en el chat de la iglesia, 2 familias que estuvieron con nosotros tuvieron que venir para una cita de migración. David y Kenia estuvieron con nosotros el miércoles, tuvieron una cita de migración el miércoles por la mañana, el miércoles también Jennifer, aunque a ella se le complicó el vuelo y tuvo que llegar rapidito. Pero me ponía a pensar, porque ellos de un momento a otro, de un estado para otro, llegaron en avión rápido, unos en un bus rápido. Estas personas que iban a veces 3 días, un viaje de 3 días, donde quiera que estuvieran, hacia Jerusalén. ¿Cuáles son los beneficios de ese camino? Que cuando usted va calladito, caminando, usted piensa, usted recuerda. Y es lo que está haciendo este salmo, está haciendo el salmista. El pueblo cuando iba como peregrino hacia la tierra a orar a Dios, recordaba la fidelidad de Dios. Es la importancia de poder recordar, nos recuerda. ¿Y qué es lo primero que nos recuerda este salmo? Que la incomparable presencia de Dios nos guarda de todo peligro. Amén. La incomparable presencia de Dios, escúchelo bien, nos guarda de todo peligro. El versículo 1 dice, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, vuelve y lo repite, dice que ahora pero pónganse en los zapatos de ellos, caminando en la tierra, hacia la tierra prometida, recordando, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte. Cuando hubo gente que se levantó contra nosotros, miren lo que dice, nos hubieran tragado vivos. Al encenderse su furor contra nosotros, nos habrían inundado las aguas, el torrente nos habría arrastrado y nos habrían arrastrado las aguas turbulentes. Yo estoy seguro que si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, le doy el micrófono, estuviéramos aquí todo el día. Porque esa frase en el original también nos invita o nos obliga a pensar la parte negativa. ¿Qué significa eso? ¿Qué hubiera sido de mí si el Señor no me hubiera alcanzado? Hay que verla de las 2 partes. Piense por un momento. Let's think about that. ¿Qué hubiese sido de mí si el Señor no hubiese estado conmigo? Eso es lo que nos invita el Salmo a preguntar. Muchos de ustedes no estuvieran aquí. Muchos de ustedes me han dicho, algunos de sus hijos no hubieran estado aquí hoy mismo, porque Dios ha hecho milagros en su vida. Yo no hubiese conocido a mi esposa. Si no me hubiese mudado, no hubiésemos mudado a Atlanta, no tuviéramos a nuestra nieta, que es ahora como es la sonrisa de Dios para nosotros, cada día recordándonos y fortaleciéndonos. Cuando llegamos a casa, ella nos dice, abuelo, wow. Pero si Dios no hubiese estado con nosotros, ¿cuántos de nosotros no sabemos que a veces, bueno, pregúntele a un médico, bacterias que tenemos en nuestro cuerpo, pero nunca se desarrollan? ¿Es suerte? ¿Casualidad? ¿Ah? ¿Es el karma? No, si es karma estamos perdidos porque yo tengo mal karma. O si es el universo que se unió no, si Dios no hubiera estado con nosotros. Pregúntale a la hermana, ¿cuántos coágulos me decía una persona que todos tenemos? Pero nunca se forman coágulos, pero los tenemos en el cuerpo. Cáncer que tenemos en el cuerpo, pero nunca se desarrollan. ¿Por qué? El Señor hubiese estado.
Eso es lo que nos ayuda a recordar, predicarnos el Evangelio. Pero ¿de qué amenazas nos protege también? El pasaje nos dice, aún de las amenazas inesperadas. ¿Por qué decimos eso? Es perfecto hoy, ¿verdad? Un aviso de tornado. ¿Cuántos no recibieron ese aviso en el teléfono? Un aviso de tornado. El adelanto en la tecnología, ¿verdad? Increíble. Ahora piensen en estas personas que iban por 3 días caminando, como se dice en mi país, en el bus de San Fernando. Unas veces a pie y otras caminando. ¿Quién les iba a decir a ellos que venía una tormenta? Ellos no tenían la aplicación de la temperatura, no existía John Morales, el Canal 23, ¿cuál es el otro? Guillermo Benítez, nada de eso existía. Amenazas inesperadas. ¿Y qué les recordaba? Si el Señor no hubiera estado con nosotros. El 18 de enero me tocó ir a Port St. Lucie. No estaba en mi agenda. A mí se me había olvidado. La iglesia madre había invitado a todos los pastores para tener un retiro espiritual. Que es hablar de las iglesias, hacer estrategias, pensar en metas para el futuro. Y ese día, no sé si ustedes vieron en Port St. Lucie, hubo un tornado. Mira, esa es la foto. Búsquelo en Google si no me cree. Ese mismo día, un tornado. Yo no voy a Port St. Lucie. Ese día estaba en Port St. Lucie. Un tornado. Íbamos a ir a comer y a jugar, a hacer una actividad al aire libre. Y no fuimos. Terminamos yendo a hacer una actividad dentro de las 4 paredes. Amenaza inesperada. Pero, ¿quién estuvo con nosotros? El Señor no hubiese estado con nosotros. Piense por un momento en su propia vida. Mire lo que dice el versículo 2 de la segunda parte, pero al versículo 3. Porque no significa que el hecho de que Dios nos guarde de todo, significa que no experimentaremos las amenazas de nuestros enemigos. Esta parte es importante, ¿verdad? Significa que no vamos a experimentar las amenazas. Mire lo que dice la segunda parte del versículo 2. Dice, cuando hubo gente que se levantó en contra de nosotros. O sea, ¿qué pasó? Sí fueron expuestos a los enemigos. Vamos a estar expuestos a nuestros enemigos. Se van a levantar en contra de nosotros. Pero dice, nos habían tragado vivos al encenderse su furor contra nosotros. ¿Qué es lo que tiende a pasar en momentos así? Incluso hoy en día, ¿verdad? Muchas personas deciden, bueno, está lloviendo, no vamos a ir a la iglesia. ¿Qué es lo que tiende a causar las tormentas en nuestra vida? Hay un término que se llama amnesia espiritual. ¿Saben qué es la amnesia? Todos saben qué es amnesia, ¿verdad? Es la pérdida de memoria, pero amnesia espiritual. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que tiende a causar las tormentas en nuestra vida? Que se nos olvida que Dios siempre ha estado con nosotros. Amén. Que Dios ha estado de nuestra parte. Porque cuando van a venir, vamos a ser expuestos a los enemigos. El pueblo iba, no sabía, nadie les avisaba. Dios le guiaba con una columna de nube, columna de fuego, pero en este entonces, después del exilio, cuando empieza a regresar el pueblo, no existía eso. Pero igual Dios los llevaba, aún en medio de las tormentas. Esta semana compartía con los hermanos en el chat un devocional que me impactó. Yo dije, wow, perfecto. Es perfecto lo que está diciendo esta persona, este autor, haciéndole comentario a Primera de Pedro, cuando habla sobre el oro que tiene que ser acrisolado por el fuego, ¿verdad? Para producir ese producto hermoso como es el oro. Mire lo que él dice, Dios está trabajando ahora mismo, pero no tanto para darnos una vida predecible, cómoda, dice no. Él no está trabajando tanto para transformar nuestras circunstancias, porque ¿cuántos de nosotros no quiere que Él cambie nuestras circunstancias en ese momento, verdad? Queremos, eso es lo que queremos, cambia nuestras circunstancias. Pero Él dice, no está trabajando para transformar nuestras circunstancias, sino que a través de nuestras circunstancias difíciles está trabajando para darnos a ti y a mí.
¿Quién no tiene que ser cambiado todavía? A menos que usted piense que todavía no necesite cambiar. Bueno, usted ya tiene que estar en el cielo entonces. Quizás en momentos difíciles, cuando somos tentados a preguntarnos, ¿dónde está la gracia de Dios? Es gracia lo que estamos recibiendo, pero no gracia en forma de una almohada suave o una bebida fría. Más bien, en esos momentos estamos siendo bendecidos con la gracia transformadora de la dificultad, porque el Dios que nos ama sabe que es exactamente la gracia que necesitamos. Wow. Gloria a Dios. Pero Él nos ha concedido acceso por medio del Evangelio, siendo en la vid a un poder para vencer diariamente a nuestros enemigos, en cada ocasión que se levanten. Ha concedido gracia para poder acceder a ese poder, para poder todos los días a uno de nuestros enemigos. Miren lo que dice a la final, el versículo 6, dice: bendito sea el Señor que no dejó que nos despedazaran con sus dientes. ¿Ve? Se van a levantar en contra de nosotros. Vamos a ser expuestos a nuestros enemigos, pero ellos no van a poder despedazarnos. No es solamente el poder. ¿Cuántos saben Romanos capítulo 1, versículo 16? ¿Nadie? Es un pasaje famoso, muy conocido. El Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que crea. Porque en Él se revela una justicia que proviene de Dios, que es de principio a fin por medio de la fe. Pero el Evangelio no solamente es para darnos una posibilidad de estar en paz con Dios, sino que el Evangelio es también el poder a derrotar a nuestros peores enemigos. Amén. Ahora, ¿cuál sería alguno de esos enemigos? ¿Cuál es nuestro? Vamos a ver cuáles, y ahí terminamos, le prometo. ¿Cuáles serían esos peores enemigos para poder contextualizarnos en nuestro tiempo? Le voy a pedir que busquen su Biblia en la página 1093 para que no vayan a decir que es algo que lo estoy diciendo yo. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5. 2 del 1 al 5. Si no lo quiere buscar, escuche conmigo. Pablo escribiéndole a estos creyentes, ahora creyentes del Nuevo Testamento en esta ciudad, en Asia Menor. Miren lo que él les dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. ¿Ve dónde dice la palabra muerto? Está hablando de una muerte espiritual, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Ahí está mencionando el primer enemigo, a los poderes de este mundo, en las cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna los aires. ¿Quién es ese? Según el espíritu que ahora ejerce su poder en aquellos que viven en desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, segundo enemigo, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. ¿Cuál es el segundo enemigo? Mi propio corazón, o como dirían otras personas, la carne. Como los demás éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Escuche bien y dígale a la persona que tiene a su lado: por gracia ustedes han sido salvados. Amén. Por gracia ustedes han sido salvados. ¿Cuál es el primer enemigo que se resalta ahí? Satanás. Su enemigo, Satanás, ronda como león rugiente buscando quien devorar. Es un enemigo, ¿no es así? El Evangelio nos da poder para vencerlo todos los días. Amén. Si usted no cree eso, mi hermano, entonces, como dice el dicho, guerra avisada. Si usted no cree eso, usted todos los días va a caer
como dice al final el Salmo, en la trampa del cazador. Es un enemigo vencido. Mire lo que dice el apóstol Pablo a otra iglesia. Él, Dios, anuló por medio de Cristo esa deuda que nos era adversa. ¿Cuál era la deuda? Todos hemos quebrantado la ley de Dios repetidamente, en palabra, en pensamiento, en obra. No hay nadie que no la haya quebrantado. Mi nieta, que es la más pequeñita, bueno, tal vez la hija de Neri, ¿verdad? Y ella ha quebrantado la ley de Dios, en palabra, pensamiento, en obra. Pero esa deuda quedó clavada en la cruz, que nos era adversa, desarmó, mire, los poderes y las autoridades por medio de Cristo. Los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. La primera vez que me dijeron a mí que mi primera hija era pecadora, yo dije, esta persona está equivocada. Lourdes casi le pega a ese predicador, porque no entendía, ¿no? Yo pensaba que no era pecador, hasta que la Biblia nos reveló, ¿no? Que desde el vientre de nuestra madre, Dios nos concibe, dice, en pecado. Otro pasaje que nos dice también, Santiago, el primo hermano de nuestro Señor Jesús, dice así que sométanse, ¿a quién? A Dios. Resistan al diablo y el que huirá de ustedes. ¿Todavía los he convencido que tenemos poder para vencerlo o no? Amén. Déjenme ver si los puedo conseguir un poco más, convencer un poco más. Primera de Juan dice, ustedes queridos hijos, son hijos de Dios y han vencido a esos falsos profetas. También dice Juan que segundo enemigo es el mundo. Dice, mi fe ha vencido al mundo, porque Él está en ustedes, es más poderoso el que está en ustedes que el que está en el mundo. Uno más para ver si los convenzo. Esa misma carta del apóstol Juan. Sabemos que el que ha nacido de Dios, ¿qué significa la palabra práctica ahí? Practica el pecado, o sea que usted no se deleita en su pecado. Eso es lo que significa practicarse, no es que no peca, que no se deleita, que usted no disfruta su pecado, que usted no lo pone en las redes sociales cuando está pecando y lo publica para que todo el mundo lo vea. Eso no es vivir en la vid. Eso es lo contrario de vivir en la vid. Que ha nacido de Dios no lo practica, no se goza. ¿Por qué? Dios lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Romanos. Es para ver si los puedo convencer, ¿verdad? Porque a veces una de las tendencias es decir, bueno, no, pero el enemigo, Satanás, no, pero mire lo que dice, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, mire lo que dice, ni los qué, ni los demonios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. ¿Quién nos podrá separar? Nada. No, usted dice, no, pero Satanás, Satanás usa personas para hacerme daño y para hacer. Dios mismo utiliza. Acuérdense que nada va a hacer Satanás sin que Dios le dé permiso, ¿verdad? Eso mismo que Satanás está utilizando, Dios lo lleva para transformarnos más a la imagen de Jesús, para hacernos más como Jesús. ¿Sabe cómo lo puedo convencer? Le puedo dar varios ejemplos. Eso de lo que acabo de decir. Que si digamos que usted se preocupe mucho de decir, bueno, no, pero Satanás está utilizando a personas, cosas para que yo caiga. Solamente el apóstol Pablo le doy como ejemplo, si lo quiere ver en la página 1086. Mire lo que él dice. Me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. Segunda de Corintios 12, del 1 al 10. Y ese hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo llevó. Fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. De tal hombre podría presumir.
Pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Sin embargo, dice, no sería insensato si se decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o lo que digo. Ahora aquí están los dos puntos que estoy queriendo desarrollar. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina, mire, me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, soy fuerte. La última vez que revisé, el único ser que tiene poder para autoexistir es Dios. Amén. Nada nos puede separar del amor de Dios. Ningún enemigo que se levante en contra de nosotros. Pero usted sabe cuál es el peor enemigo de nosotros. Mírese en el espejo. Nuestro corazón. Yo soy mi peor enemigo. Pero no de la manera que lo dice el secularismo, que no, tú eres el que tienes que salir adelante, piensa cosas positivas y no, es que mi corazón es el peor enemigo. Pero aún ese enemigo, el evangelio, es el poder para salvarme de mi propio corazón, de mí mismo. ¿Cómo? Cuando Jesús se vuelve mi mayor tesoro. Amén. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Cuando Jesús se vuelva esa perla de gran valor, como dice la parábola de que la encontró y vendió todo lo que tenía para tener esa perla. Hasta que Jesús no sea mi gran tesoro, la perla de gran valor para su vida, usted solamente va a experimentar un cambio superficial, una vida transformada. ¿Usted quiere crear un cambio superficial? Ese no es mi deseo para esta iglesia. No es el corazón de Dios para nuestra iglesia, es que experimentemos un cambio transformado. Que Jesús sea el tesoro de nuestro corazón. Que no sea tu imagen, que no sean tus seguidores, que no sea tu carrera, que no sean tus hijos, que no sea el placer, que todas esas cosas son buenas y Dios nos las ha dado para disfrutarla, pero que no sea la perla de gran valor para tu vida, que no sea el tesoro de tu vida, porque ¿de qué le sirve al ser humano ganarse todo el mundo y perder su alma? ¿Sabe cuál es la distancia más larga que existe en el universo? A que nadie se puede adivinar cuál es. No me diga que es de este universo al otro universo, a las galaxias que existen. No, la distancia más larga que existe en el universo para mis hijos, para sus hijos, para sus nietos, para mis nietos, es de la mente al corazón. Que todo esto se quede aquí y nunca llega aquí. Es el peligro más grande. Es la distancia más grande. Cuando se queda aquí, sí, yo soy cristiano, yo conozco a Dios. No, pero aquí no lo demuestra, porque tu vida no lo demuestra. Se ha quedado aquí. De una manera metafórica, como seguidor de Jesús, cada uno de nosotros va en un camino de peregrinaje hacia un descanso eterno. De la misma manera que el pueblo de Dios donde estuviera tenía que hacer ese viaje de peregrinos, como dice el Salmo, ese cántico de peregrino, donde quiera que estuviera. Tenía que hacer ese viaje, pero para encontrarse con Dios, pero una réplica de Dios. It was an imitation of God. ¿Por qué? Un templo hecho por manos humanas, holocaustos, sacrificios, un intermediario, sumo sacerdote. Pero Dios se ha acercado a nosotros en la persona de Jesús. Y Él es el único
Él es el único por el cual hemos escapado de la trampa del cazador. Dice el versículo 7, ¿cómo las aves hemos escapado de la trampa del cazador? La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y termino con esta historia que me hizo un amigo de otro pastor, que él le tocó hacer el velorio de su hijo y su esposa. Le tocó hacer esa ceremonia, ¿verdad? Y dice que regresando a la casa con la sobreviviente, que era la niña, la hija mayor, ella le pregunta en el carro, ellos van hacia ese camino hacia la casa, pero terminan en un momento y el coche lo estacionan porque hay un tren. Se paran en el tren, pero el tren les permite no experimentar como los rayos del sol, o sea, están en la sombra. Y la niña le pregunta a él, papá, ¿cómo es que, por él había predicado el Salmo 23, cómo es que el Señor es nuestro pastor, que Él nos va a hacer caminar por aguas tranquilas, que a pastos prósperos nos llevará, que nos guardará por el valle de la sombra de la muerte? Y le dijo, hija, ¿tú ves ese tren? ¿Qué tú prefieres? ¿Ser atropellada por el tren o estar aquí y gozar de la sombra que no nos da porque el tren está pasando? Y papá, de verdad es un chiste. No es el momento para hacer esos chistes. Qué insólita la pregunta. Jesús fue atropellado por el tren para que tú y yo solamente experimentemos las ráfagas del viento, la sombra. Así dice el pasaje, dice, si no hubiese sido por el Señor, las aguas torrentes no hubieran arrastrado, las aguas turbulentas nos hubieran eliminado. De la misma manera Jesús en la cruz del Calvario tuvo que ser ahogado por las aguas de la ira de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, que sea la suya. ¿Para qué? Para que tú y yo no tengamos que caer bajo la trampa del cazador. Cuando eso comience a derretir nuestro corazón, entonces sí experimentaremos un cambio genuino y verdadero y habitaremos en la vida. Mientras eso no cambie los afectos de nuestro corazón, cuando eso sea solamente un ejercicio académico, vamos a vivir una vida superficial. Padre, te pido que, oh Dios, ese mensaje pueda, Señor, no terminar simplemente como un ejercicio académico, que pueda redarguir nuestro corazón, que pueda transformar nuestro corazón, mi Dios. Padre, permite que si hay alguien entre nosotros que todavía eso no ha sido una realidad en su corazón, que es solamente información, que tú permitas que tu espíritu redarguya su corazón de tal manera que hoy Cristo sea esa perla de gran valor, que sea ese gran tesoro, ese tesoro que, como dice tu palabra, que cuando ese hombre encontró ese tesoro, vendió todo lo que tenía, entregó todo lo que tenía para obtener ese gran tesoro, porque era de gran valor. Oh Señor, yo sé que en estos mismos momentos hay personas entre nosotros que esa no es una realidad, que su vida es superficial. Padre, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia. Permite que podamos desarrollar esta disciplina, Señor, así como sabemos muchos cánticos, así como sabemos muchas cosas, en nuestra mente hay muchas cosas que podemos repetir
en un segundo, en un minuto, para que podamos desarrollar esa disciplina de recordarnos de tu bondad, de recordarnos el Evangelio, de que si no hubiese sido porque tú estuviste con nosotros, hemos caído en la trampa del cazador. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, de pie, mis hermanos, y vamos a responderle al Señor en adoración. Aleluya.
sentarse. Vamos a tener un tiempo ahora de recoger nuestros diezmos y ofrendas, y como siempre les recordamos que este también es un tiempo de adorar a nuestro Señor Jesucristo. Este es un tiempo donde nosotros reconocemos delante de su trono que Él es el dueño del oro y la plata, de todo lo que nosotros, el Señor nos permite tener. Así es que este es un tiempo también que adoramos a Dios. Amén. Amén. Amén, Señor Jesús. Gracias, Señor, por estar aquí con ustedes. Y bendito sea la presencia del Señor Jesús aquí. Le damos gracias a los hermanos presentes aquí. Y ahora tendremos el tiempo de adorar a nuestro Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Oremos, Señor. Gracias, Señor Padre Celestial, por estar aquí hoy en esta congregación, alabándote y glorificándote cada día más tu nombre, Señor. Gracias por esta palabra que ha sido como una espada que ha atravesado toda incertidumbre. Esto nos hace que cada día más tenemos que adorarte y bendecirte y pedirte tantos que nos guíes y nos des sabiduría aquí para seguir adelante. Bendice a los hermanos, Señor, que están buscando cada día más de ti. Bendice, no pueden dar tu diezmo. Abre puertas, búscale trabajo, Señor, y glorifícalos y dale sabiduría y guíalos, Señor. Gracias, Padre, por estar aquí, Señor. Ahora pasemos a las ofrendas. Amén. Pueden empezar. También queríamos dar gracias a toda la iglesia, porque la semana pasada se recogió la ofrenda de benevolencia y para la gloria de Dios fue una bendición. Así es que muchas gracias a todos los que participaron y que el Señor siga guiando a los líderes para que podamos seguir siendo de bendición a la comunidad. Les recuerdo a aquellas personas que todavía no se han apuntado en la lista, el próximo sábado tenemos nuestra charla matrimonial. Si usted desea participar, todavía hay tiempo. La lista está ahí en la mesa de registración. Regístrese, hermanos. Ponga ahí su nombre para coordinar bien la parte de la cena. También pronto estaremos anunciando nuestro festival de primavera que tendremos el próximo mes. Y también este año, estamos un poquito atrasados, pero este año la iglesia va a hacer algo nuevo en la comunidad. Y vamos a tener por primera vez una escuelita bíblica de verano. Así es que la vamos a estar anunciando pronto. Le vamos a estar dando promoción pronto también. Así es que los niños van a tener este summer, durante el summer van a tener esta semana donde van a poder participar de una escuelita de verano. Va a ser nuestro primer año, así es que vamos a necesitar la ayuda de toda la congregación para hacerlo posible. Amén. Así es que pronto estarán escuchando más información. Les recuerdo también, mis hermanos, que tenemos durante la semana oportunidades para que pueda usted habitar y que la palabra de Dios habite en su corazón. Y hoy incluso tenemos el discipulado para las personas que están interesados en madurar en su fe. Le estamos llamando laboratorio de discipulado, porque de ahí esperamos que salgan personas que se multipliquen de ahí para poder llevar a cabo la gran comisión de nuestro Señor, ¿verdad? Que es alcanzar a los perdidos. Si quieren, nos ponemos de pie para ser despedido. Cuando veía al hermano Joshua, quiero darle gracias a Dios por la vida de él, ¿verdad? Porque él ha sido de bendición para todo el grupo y para nosotros en la iglesia. Pero pensaba, porque ustedes no sé si saben, pero él es maestro de música. Y Matthew ha participado en las clases, Diego. Y él me encanta de la manera que él ha tenido oportunidades donde él sale a la comunidad y los integrantes de la escuela tocan los instrumentos y demuestran lo que han aprendido. Y no solamente es música, podríamos decirle, cristiana, que ellos tocan, ¿no? Tocan otra música que es aceptable, ¿verdad? ¿Por qué estoy diciendo todo eso? Porque a veces uno dice, bueno, no, es que la música es del mundo. No, Dios creó los instrumentos.
Dios le ha dado el don a las personas de la música. Él le ha dado el don de la música al hermano. Es como yo uso ese don que Dios me ha dado a mí. ¿Cómo lo utilizo? Lo puedo utilizar para hacerle daño a las personas, para hacerle daño a la comunidad o para glorificar a Dios, ¿verdad? Todo lo que haga, hazlo, tanto comas o bebas, hazlo para la gloria de Dios. Imagínese, ahora hablando sobre la repetición. Sabe que aquí nunca predicamos moralismo, predicamos al corazón. Imagínese si usted repite y repite en su cabeza el Salmo 24. ¿Usted se ha imaginado eso? En vez de repetir en su mente la última canción de El Conejito Malo, por ejemplo. O la famosa Karol G, no sé por qué le dicen Karol G si es G en español. Si en su mente cuando vengan las dificultades, lo único que se puede acordar usted es la canción de la última canción, ¿cómo le va a ayudar? ¿Cómo va a transformar eso su vida? ¿Cómo va a transformar su vida eso? A diferencia, si usted en un momento difícil, usted se predica el Evangelio, el Salmo 124, si no hubiese estado el Señor de nuestra parte. Si usted no lo hace, sus hijos tampoco lo van a hacer. Que la gracia de nuestro Señor Jesús, que el amor de Dios, que la comunión de su Espíritu Santo, que su paz resplandezca sobre cada uno de nosotros, que su palabra habite en nuestro corazón. Señor, ayúdanos en esta tarea que tenemos como padres, como abuelos, como tíos, y que podamos ver que todas esas oportunidades que tú nos das en estos momentos, aún cuando el enemigo se levanta en contra de nosotros, quizás ese hijo que está rebelde en estos momentos, ese nieto que se ha rebelado en contra de mí, esa nieta o ese nieto, ese hijo, ese sobrino desagradecido, Señor, ¿qué tal si podemos entender que tú lo estás utilizando, no tanto para transformar, cambiar nuestras circunstancias, pero para transformarme a mí a través de esas circunstancias? En el nombre de Jesús te lo pedimos. Vayan en paz, a amar y a servir a su Señor. No se olviden de pasar por el salón social, hay bocaditos, café, y también comparta con otros.